Y ya son las 23 horas, créanos, con 5 minutos según mi reloj. Tengo un minutero acá yo, un reloj a la antigua. Como dicen los delincuentes, le decían a los carabineros, le decían, ya maestro, hagamos a la antigua, no, o sea, era agarrarlo, sacarle la mugrienta y dejarlo tirado. Para ellos eso era la antigua. En vez de llevarme preso, jefe, hagámoslo a la antigua. Decían el otro día, me mostraron un reportaje en televisión. Bueno, un tema que no deja de ser polémico, pero que en cierta manera es la esperanza del trabajador chileno, tener un mejor sueldo, que ese mejor sueldo le da dignidad. Y así se ha hecho ver, y razón tiene. Hoy día está en discusión, y creo que ya ayer entró al Congreso Nacional, al Parlamento, la discusión para definir en cuánto va a quedar el sueldo mínimo o el sueldo base. La CUT, por un lado, dice 422.000 pesos en 4 años, en forma paulatina. El gobierno ha dicho, no señor, seamos prudentes, son las palabras de los ministros, ministro de Hacienda, ministro de Economía, lo dijo también el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, entre 12 y 14.000 pesos en los 4 años. Y ahí está un poco la confusión. El gobierno apuesta en menos, digamos, que lo que está proponiendo hoy día la CUT. A nivel provincial, la opinión es uniforme, al igual que a nivel nacional, me refiero a lo que piensa la Central Unitaria de Trabajadores CUT de la provincia de Osorno. Hemos invitado hoy día para discutir. Y el segundo tema también tiene relación con el Estatuto Laboral Juvenil, que también ha sido polémico, no ha estado exento de la discusión en las redes sociales, en el mundo político. Claudio Millaguín, presidente provincial, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Mire, preparado, Claudio. Sí. Que es un tema candente. Sí, la verdad las cosas siempre ha sido un tema bastante importante para la sociedad en general, para el mundo de los trabajadores y trabajadoras. O sea, esto es bastante preocupante. Si nosotros vemos en la historia de lo que es la historia del sueldo mínimo, que muchas veces parece ser el sueldo máximo, claro. Por ahí por los años 80, 87 el sueldo mínimo eran 9.000 pesos. En el año 2000, cuando nos decían que nosotros éramos los jaguares, parece. Los jaguares de Latinoamérica y que íbamos a ser desarrollados, éramos los ingleses, los autos iban a volar, íbamos a andar, pero todos felices. Sea, estamos llenos de autos. Todos felices de la vida. El sueldo mínimo era 100.000 pesos. Recién en el año 2013, el sueldo mínimo rompe la barrera de los 200.000 pesos. Y eso gracias a las presiones sociales e incluso de la iglesia. Ustedes se acordarán que por ahí el señor Goich empieza a hacer un sueldo mínimo ético de 250.000 pesos. Recién este año, en enero, el sueldo mínimo sube a 276.000 pesos. Sube de 270 a 276.000 pesos. Sube alrededor de un 2,2%. ¿Cómo define la CUT que deben ser 422.000 y no 500 y no 350? ¿Cómo se define? ¿De dónde nace esa cifra? ¿Cómo nace la cifra, digamos? Esta cifra en realidad no nace de nosotros, sino que cuando nosotros nos metemos a la estadística del Estado, del gobierno, del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Social, cuando hacen los cortes de la línea de la pobreza y de la extrema pobreza, y justamente hace el cálculo de la canasta básica de alimentaria. Que tiene que ver mucho con la pobreza, justamente. Exactamente. Y cuando dice que esa canasta básica alimentaria está alrededor de los 44.000 pesos por persona. Por persona. Y una canasta básica alimentaria, bueno, ahí nomás, media mediocre. Claro, por ahí podemos discrepar. Si uno es cosa que vaya al supermercado y con 20.000 pesos, ¿qué es lo que alcanza? Entonces, si nosotros vemos una familia compuesta por 4 personas, trabaja una, y también está dado en la OCDE, y lo mismo dice el Ministerio de Desarrollo Social, que para una familia pueda salir de la línea de la pobreza debería estar en los 422 y tantos mil pesos.
O sea, ahí nace. Es Carla Pantoja y Pedro Pol. Precisamente este punto, cuando lo iban a presentar, yo supongo que tienen algún tipo de claustro, ¿cierto?, nacional, de los presidentes de la CUT a nivel nacional, y les presenta esto. ¿Les presentaron una cifra única o les presentaron, dijeron, vamos a ir por esta para poder negociar, o vamos a lograr esto, queremos lograrlo de aquí a 4 años, que sea como una negociación colectiva, entre comillas, o porque generalmente el sueldo mínimo se va manejando todos los años, igual que los presupuestos de salud, igual que todos los presupuestos nacionales, por ejemplo. No sé cómo lo van a plantear ahí para negociarlo en el Parlamento. Sí, la verdad las cosas es que nosotros, bueno, utilizando las mismas cifras que para el guarismo que se llama en la negociación, que es la plata, nosotros utilizando las mismas cifras que están en el gobierno, en el Estado, nosotros planteamos esa cifra, pero nosotros vamos más allá. Nosotros planteamos una política salarial que asegure seguridad social a los trabajadores. Porque no es posible... ¿Qué cosa de seguridad social? Explíquela, caballero. Sí, pero espera un poquito. No es posible que comencemos, que nos quedemos atrapados en cada 4 años negociando un monto cada uno de los gobiernos y que se tiren la pelota unos a otros, no, si este da más, yo doy menos, y quedamos atrapados ahí. Entonces, cuando nosotros queremos avanzar en seguridad social, para que una familia pueda salir de la línea de la pobreza, pueda tener un acceso a una educación buena, a salud, pueda tener derecho a recrearse, porque aquí hay muchas familias que se enferman. Si con el sueldo que tenemos hoy en día, aquí en Osorno, la otra vez decían que Osorno está lleno de campamentos. ¿Y es por qué hay campamentos? Cuando uno va a ver la realidad de los campamentos, ya no son los campamentos de las ocupaciones antiguas, sino que son campamentos donde viven muchas jefas de hogar con 3, 4 hijos y con un sueldo mínimo que no les da para más, no les alcanza para más. Por tanto, tienen que vivir en esas condiciones. O sea, el Estado debe hacerse cargo de una vez por todas de mirar y centrarse en la persona, no solamente en la economía. La economía es importante para que avancemos, pero Chile es uno de los países donde la riqueza se distribuye muy mal. ¿Y cómo hace el Estado para hacer ese trabajo que usted pide, caballero? ¿Cómo lo hace el Estado en la práctica? El Estado en la práctica... A la venezolana, a la cubana, a la rusa, ¿cómo lo hace? O sea, si lo pudiera hacer a la rusa estaríamos bien, porque el nivel y la calidad de vida que tiene Rusia es impresionante. Muy lejos que... Ahora, el tema de nosotros tenemos riquezas. Nosotros tenemos muchas riquezas naturales. Nosotros tenemos mar, nosotros tenemos mucha tierra y nosotros podemos salir adelante. El tema es cómo distribuimos equitativamente la riqueza. Pedro, sí, Pedro y el caballero recién dijo acá, nosotros tenemos muchas riquezas, eso es efectivo, tenemos muchas riquezas en la naturaleza. Sin embargo, hay un país en el mundo que se llama Japón que no tiene riqueza. No tiene ninguna riqueza. No tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene cobre, no tiene litio, no tiene nada. Y es rico. Por lo tanto, la riqueza más grande que puede tener un país y una sociedad, ya, y de hecho el término capital, cuando dice tiene capital, tiene dinero, es un concepto manoseado y mal usado normalmente por la izquierda fracasada, ya, porque capital viene del término capitis, que en latín significa cabeza. Por lo tanto, lo más importante que tiene un país, una sociedad, un ser humano, es su inteligencia. Esa es la que es capaz de transformar la naturaleza en riqueza. Por lo tanto, nosotros ahí es donde tenemos que aportar. Ahora, el sueldo mínimo es como lo dice la palabra, es un sueldo mínimo, es un piso, que a lo que más le afecta es justamente a las pymes, a las
pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Pero tampoco hay que hacer ver a nuestro país como un país pobre, porque no lo es. El 66% de la población de nuestro país hoy día es clase media. ¿Ya? Hoy día, si ustedes salen, solamente tenemos un 10% de pobreza. Hemos avanzado un montón. Hay que terminar ese 10%. Hay que terminar del INE. El 10% de pobreza. Un 9 o un 10% de pobreza. ¿Ya? Señores, están ahí, no sé ustedes. Claro. Ya, no. Ya. Pero aquí voy yo. Entonces, Ante la pregunta para que... Ya, es que de repente acá se hace ver el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno, ¿ya? ¿Te consideras justo un nosotros, por ejemplo, 270.000 pesos, en empleo juvenil tenemos una alta tasa de cesantía, más de un 20%, ¿ya? En empleo normal tenemos creo que un 6, un 7% ahora, que no es una gran cosa, pero hay que disminuirlo, ¿ya? Y la forma de disminuirlo es generando trabajo. Aquí uno no puede hacer las cosas por secretaría o por decreto, porque si fuera por eso, entonces mañana decidimos que el sueldo mínimo va a ser, no sé, 500.000 pesos y solucionamos todos nuestros problemas. No es así. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que ver la productividad de un trabajador. Esto no sale del aire, ¿me entiende? Hay que generar riqueza, eso es trabajo, es constancia, es disciplina, tecnología, innovación. Es más, todo este tema que nosotros estamos conversando va a valer nada de aquí a 5 o 7 años más. El 30% de los trabajos en Chile va a ser destruido por la robótica, ¿ya? Por la robótica. Ahí tenemos un desafío, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, le están torpedeando a este gobierno el tema del empleo juvenil, ¿ya? ¿Qué prefieren? ¿Tener jóvenes en la calle sin trabajo, ¿ya? Como decía recién la señora fiscal que estuvo aquí en la entrevista anterior, ¿ya? La sociedad es la madre de todos los males, ¿ya? El trabajo dignifica. ¿Ya? A nuestros jóvenes tenemos que darles trabajo. Tiene que ser un trabajo digno. Tenemos que, sí, obviamente, ¿ya? Tenemos que enseñarles a trabajar, a ser responsables, porque solamente mediante el trabajo y el ahorro vamos a progresar como país. A ver, ¿qué opina al respecto Claudio Mellaquín, presidente de la CUT? A ver, con respecto a las cifras, podríamos ahí entrar en un debate, pero las cifras son públicas. La pobreza es mayor en Chile cuando hablamos de clase media, porque parece que Chile... ¿Cuánto es la cifra que tiene usted? Es 15%. No, señor, es un 10%. Incluso hasta el 26%. Es un 10%. Ahora, Chile se clasifica como clase media porque parece que Chile ya no existe pobreza. Entonces, Chile es clase media porque tenemos incluso clase media emergente. Entonces, tenemos gente que de pronto trabaja en un mall, terno, corbata, anda bien, pero tiene un trabajo precario, turnos precarios, salario precario, ¿ya? Entonces, tenemos a más del 50% de la población, de los trabajadores, que gana entre 350.000 pesos y hacia abajo. Entonces, por ahí seguimos en la misma línea de que la distribución de la riqueza no es equitativa en este país. Y perdón, ¿y por qué tendría que ser equitativa? Una pregunta, ¿por qué tendría que ser equitativa? Es que tiene que ser equitativo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame claro, por qué. Un tema de que la dignidad pasa por la igualdad. A ver, yo le pongo un ejemplo. Si usted es un trabajador, si usted es un trabajador, ¿ya? Un tipo empeñoso, que trabaja 10 horas al día, ¿ya? Y después hace un pituto, ¿ya? Y es ordenado, logra un ahorro para dar el pie para su casa, ¿no es cierto? En base a su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, ¿ya? Y más allá hay otro tipo que es un borracho, que es un flojo, ¿ah? Que es un vago, ¿ya? Y tendría que tener los mismos derechos que usted. Estamos hablando del trabajo, Pedro. Estamos hablando del trabajo. Ahora, con un sueldo mínimo es difícil tener capacidad de ahorro. Sí, es muy difícil. Entonces, muchas veces falta lo que dice un poco lo que dijo la fiscal, que seamos solidarios. Aquí falta que este país sea solidario con el otro. No podemos seguir con gente que esté en la línea y bajo la línea de la pobreza y viviendo en campamentos. La riqueza debe ser distribuida de manera equitativa.
Pero el trabajo, quiero preguntar algo, ¿cómo Pedro. hace usted eso? ¿Cómo hace eso usted? Pedro, quiero porque es bonito preguntar algo, decirlo, porque pero ¿cómo sí, se hace? por eso. ¿Le quitamos al rico para darle al pobre? ¿Cómo lo hacemos esta es que distribución? no podemos estar viendo blanco y negro como está ahí en el cuadro. Aquí hay que, ya somos, ¿cierto? Hemos superado muchos altibajos en el país. Somos un mejor Estado, ¿cierto? Un mejor país. Ha mejorado el acceso, no así, por ejemplo, la capacidad de ahorro. Tenemos el derecho a endeudarnos, que es otra cosa, no tiene nada que ver con la capacidad de ahorro, ni con esta falsa creencia de que ahora todos somos clase media. Yo me quedo sin trabajo y no tengo ni uno. O sea, tendría que vender lo que tengo y no tengo ahorro. Eso es cierto, eso es Entonces, todas las personas que somos asalariadas tenemos ese riesgo. Por eso es súper importante que el trabajo sea digno y que tenga condiciones de contrato, ¿cierto? Donde uno esté protegido también, porque uno frente al empleador es uno el que está desmejorado, entre comillas, ¿cierto? Porque uno ejecuta, ¿cierto? Lo contratan para hacer un trabajo y todo eso. Ahora, ¿te puedo lo que también hay, algo sí, ya, pero dejen para hacer una idea. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y me gusta tu mirada, aunque es una mirada izquierda pero distinta. Es decir, ¿sabe qué? Efectivamente hemos avanzado. Harto, mucho, poco, hemos avanzado. ¿Queda mucho por hacer? Efectivamente queda mucho por hacer. Siempre va a haber pero muchas con respecto a los cosas por trabajadores, pues yo soy empresario y yo doy trabajo, ya, de los 15 años, ya. Ocurre lo siguiente, usted va a un tribunal laboral, ya, usted sabe que el 98% de los juicios los ganan los trabajadores. O sea, es un mito que el trabajador sea débil. Ante la justicia el trabajador se las lleva las de ganar. ¿Ya? Pero, y resulta que hay otra mirada también, Carla, que uno dice, el trabajador, claro, pero también es importante ese emprendedor, ese pequeño, mediano o grande empresario, otra cosa. que tuvo una idea, que se atrevió, que arriesgó su capital, todo, excelente. ¿ya? Y para generar trabajo. Eso es muy difícil. Pero el empresario también tiene su premio con respecto a esa inversión. Y tiene su retribución. Perdón, déjame terminar, por favor. Sí, a esa persona hay que ayudarla para que genere más trabajo, porque a la medida que haya más trabajo, los sueldos suben. No hay otro camino. Sí, pero ojo, tenemos destacados empresarios a nivel internacional, ¿cierto? Por ejemplo, Richard Branson, ¿cierto? Que es un magnate, sí, de Virgin. ¿cierto? De Virgin, sí. ¿cierto? Es súper conocido. Pero él tiene un cuidado hacia sus empleados, los capacita, reparte las ganancias entre los... O sea, hay un nivel ético en algún momento que uno dice, necesito 5.000 millones más, o puedo quedarme con un margen de esas ganancias y repartirlo entre todos. Entonces a eso va. Estando de acuerdo contigo, Carla, en eso, de los 5.000 millones que tú graficaste ahí, ¿ya? Pero también no es menos cierto que ese empresario X que ganó mucha plata, ¿ya? Al final, no creas que se la va a comer porque no se la puede comer. No creas que la va a guardar porque tampoco. Tiene que reinvertir justamente. Y en la reinversión vuelve a generar riqueza. A ver, Claudio, lo que ya hemos escuchado, por favor, lo que ya hemos escuchado en esta discusión, que nos hace un debate bastante interesante, ¿qué nos puede decir como CUT, como trabajador al mismo tiempo? Sí, correcto. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, nosotros estamos buscando y lo hemos plasmado de que nosotros necesitamos avanzar en un salario digno, en trabajo decente, que saque a las personas de la línea de la pobreza, que las personas puedan tener un derecho a una educación de calidad, ¿ya? Que las personas puedan tener derecho a una salud de calidad, que también estamos por el desarrollo sustentable, ¿ya? No podemos seguir destruyendo la naturaleza. Usted dice Japón, bueno, Japón viene a destruir por otros lados. Entonces, nosotros estamos por eso. Nosotros queremos que de una vez por todas se centre un poco las políticas del Estado con una mirada de seguridad social, mirada a la persona. O sea, yo no puedo estar diciendo, no, si para mí es fácil, pero de la vereda de acá, cuando yo estoy muy bien, ganando mucha plata, pero no estoy viendo que hay otra persona que sufre mucho, que el sueldo mínimo viene siendo líquido 220.000 pesos ahora, más o menos.
Sí, con los descuentos tradicionales. haciéndole todos los descuentos. Eso es así. ¿Qué hace una familia con 220.000 pesos hoy en día? Claro. O sea, por desde eso ese es punto súper de vista, importante. él tiene razón. Claro, por Desde eso es ese punto súper de vista, tiene importante que razón. esto sea algo de país. O sea, Claro. el Estado debe liderar, Carla, pero es un compromiso de todos. O sea, todos Justamente. tenemos que subirnos a esto. O sea, Justamente. el que tiene más ganará un poquito menos, en vez de ganar 5, ganará 3. Pero así también el que gana menos va a poder ganar un poquito más, va a poder tener un espacio de ocio, como dice Claudio, ¿cierto? Para poder descansar y También, reponerse que como lo merece. corresponde, Carla, poder rendir en el trabajo, Carla, ¿cierto? mira, Entonces, lo que él esto dice, don una- Claudio, acá- hay que hacer una mirada Claudio, muy ahora grande. sí, Yo Puede hoy en interrumpir, no hay día, problema. y hoy en día nosotros, como decíamos, parece que Chile es todo clase media, pero no es así. no es Tenemos así. a la gente endeudada. Sí. Tenemos la tarjeta de crédito y es por eso que hay las personas, claro, tienen mayor poder adquisitivo, se endeudan. Después, por nada, se tienen que andar escondiendo de cuando los tienen que acreedores. pagar. Por eso hubo la posibilidad ahora también de poder declararse el quiebra individual. Claro, Era entonces nosotros necesitamos avanzar más allá de la cifra, necesitamos avanzar de una vez por todas en seguridad social, Estabilidad en trabajo laboral decente, estabilidad laboral, porque más encima se quiere precarizar aún más el trabajo con este estatuto joven para los estudiantes. ¿Por qué? Porque viene este estatuto laboral joven donde se le va a pagar menos del sueldo mínimo a una persona, no va a tener derecho a vacaciones, no tiene derecho a previsión, no tiene derecho a licencia médica. O sea, está hecho para contratar a una persona pagándole mucho menos sueldo. Pedro. Mira, hay efectivamente, todos tenemos un poco o mucho de razón en lo que queremos, ¿ya? Yo creo que don Claudio es una persona bien intencionada y que lo guían buenos sentimientos altruistas con respecto a los trabajadores. Carla, también, usted, el camarógrafo, todos tenemos buenas intenciones. Si el tema es cómo lo hacemos, ese es el tema, cómo se hace. Está la discusión. Justamente. Y yo lo que quiero plantear acá en este programa de televisión, ¿ya? Estando de acuerdo que hay mucho camino por recorrer, lo que yo quiero plantear es que empíricamente está demostrado, ¿ya? Sobre todo en el sistema capitalista en el cual nosotros estamos, ¿ya? Que hay trabajo, ahorro y crecimiento. En la medida que el país crezca, se generan mayores riquezas. El gobierno del actual presidente Sebastián Piñera, en su gobierno anterior, crearon 1 millón de empleos. Eso es un El tema millón. es el tipo Ese es de un empleo. mito, ¿eh? Perdón, bueno, a lo mejor fue un poco menos, pero se creó trabajo. Ya, entonces, ese 1 millón de empleos son 1 millón de consumidores, ¿ya? Ahora, en este gobierno, este nuevo gobierno, él asumió también un compromiso de generar también una cantidad importante de puestos de trabajo. Eso es lo fundamental, esa es la base de todo. No importa cuánto Pero- ganen. No. Pero no es lo que se ve ahora en esta primera A ver, si etapa. usted, perdóneme una cosa. Pregunto, o sea, no perdóneme importa- una no cosa. importa Si cuánto usted en gane, este momento Está aumentando cantidad, la no calidad. cesantía. Perdón. Está Esa es la sobre pregunta. 7 puntos. Perdóneme, si usted en este momento es una persona que no tiene trabajo, está cesante y tiene 0 pesos en su bolsillo y las tripitas sonándoles por hambre, ¿ya? Y por ahí encuentra una peguita donde le van a pagar 270 lucas. ¿Y qué es mejor, 0 o los 270? No, en Los 270. en ese extremo- Ahora, eso no es la panacea. en ese extremo es aprovecharse de la debilidad y, Claro, no es y aprovecharse. es un aprovechamiento. No, Entonces, no, yo- ¿qué calidad de empleo estamos entregando? Aquí en la región de los lagos, la mayor mano de obra está dada por la Mano agricultura, agrícola. salmón y todas esas cosas, pero ahí es donde están mal pagados los trabajadores. No pasan del sueldo mínimo. Entonces, eso es, o sea, generamos empleo, pero ¿qué Don tipo Claudio, de empleo? Yo creo que usted está Y lo- profundamente tenemos equivocado. Y se lo voy a demostrar con No, 3 argumentos. no, ¿Le puedo dar 3 pero- argumentos? ya. Estas son las Pero- cifras del Si INE. fuera Sí, así, sí, pero- si fuera así, pero puede interrumpir, no hay problema, son son las cifras del INE. Le voy a dar 3 argumentos. Si fuese así, en Chile sería un país como en Cuba de flaquitos. Y acá en Chile nuestro problema es que estamos todos gorditos. Tenemos problemas de obesidad, Eso incluso es obesidad infantil. malnutrición. Ya, perdón. Es otra cosa. Perdón, ya. Otro tema. Ya, Otro. segundo. Ya, Mal, si en sí. Chile fuera tanto los sueldos tan malos como dice acá el caballero de la CUT, ¿ya? Entonces, ¿y la cantidad de autos nuevos que tenemos en Chile?
por favor. En Chile es el país de Sudamérica que tiene más cantidad de propietarios en Hay que casas. endeudarse hasta las ¿Ya? patas. Sí. Pero, Los pies, si se pagan los créditos, si endeudarse no es malo. Si es para un bien, no es malo. Ya, la cantidad de casas que hay, la cantidad de casas que hay en Chile construcción, ¿quién las compra Son pocas, entonces? no alcanzan. ¿Cómo? Por favor. ¿Y por qué creen que están todos esos campamentos ustedes allá se en acuerdan, Rahue? y volviendo Es una de las ciudades que tiene cuando más ustedes se campamentos a acuerdan nivel nacional. de la cantata Santa María, que en la antigua mina les pagaban con la ficha. ¿Con quién era? Con ficha. En la pulpería. Pero ahora te dan una tarjeta de crédito. Ahora traen una tarjeta de crédito. Y aparte, lo otro que quería igual Mire, hacer una aclaración de concepto de Pedro, cerrada. que no estoy de acuerdo, que eso que tú dices que son 1 millón de personas que trabajan y son 1 millón de consumidores. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. O sea, ya no podemos estar con la visión de los 80, ¿cierto? Del capitalismo puro, de los Chicago Boys. Tenemos que pensar mucho más allá. Nosotros somos seres pensantes e inteligentes, por lo tanto, en vez de cambiar el concepto de decir, tengo 1 millón de consumidores, tengo que decir, tengo 1 millón de personas. 1 millón de personas que tienen diferentes necesidades. Sí, pues, yo como Estado, ¿cómo puedo ayudar a que este capital humano crezca? Porque al final es el capital humano, somos nosotros los que hacemos crecer el país. Todos, no solamente los empresarios, no solamente el PYME, sino que todos aportamos con nuestra cuota de crecimiento. Son los que lideran y los que tiran este pesado cargo que se llama Pero el mayor empleador en Chile es el Estado. Entonces hay que empezar por casa. No, el mayor empleador en Chile es el sector privado. De cada 10 empleos, 8 lo dan los pequeños y medianos empresarios, 1 los grandes empresarios y 1 el Estado. Pero déjame terminar. Entonces, hay que empezar por casa, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que todos y para que mejore el capital humano? Tenemos que primero capacitar, que los niños estén en los colegios. Buena educación. Todos los niños estén en el colegio, que tengan educación de calidad. Es una demanda transversal para toda la población. Que tengan acceso a salud, como dice Claudio, ¿cierto? Que todos los niños y las niñas estén sanas. La población en general, los adolescentes, sin droga, que puedan acceder a un colegio técnico, para que salgan ya con un oficio y puedan ingresar a un trabajo de mejor calidad. La gente en Chile vive un montón de años, tenemos un buen nivel de... pero como la gente vive un montón de años, entonces cuando se pensionan, se están pensionando con 107.000 pesos por ahí más o menos. No. Entonces, como la gente está viviendo más, los queremos tener trabajando hasta los 80 años por lo menos para que sean para salir poder con 400. Exactamente, porque tenemos un tema de jubilación con el tema de las AFP, que dijeron que ahora en el 2020 los trabajadores se iban a jubilar con el 100% de su trabajo. Vamos a preguntar el 2020 si las personas se van a jubilar. Y él, claro. Perdón, a ver, ese tema yo creo que es de una demagogia suya absoluta y una mala intención. Y se lo voy a explicar por qué. Porque nosotros, si hay alguien que le robó a los trabajadores en este país, fue el Estado de Chile, que se robó todas las pensiones de todos los trabajadores y las quebró. ¿Ya? Por eso llegamos nosotros a las AFP. ¿Ya? Y las AFP hoy día, primero, el promedio no son 107.000 pesos, son 220.000 pesos. ¿Ya? Y los trabajadores chilenos tienen 250.000 millones de dólares emposados, que de esa plata, hoy día, cuando usted va a pedir un crédito al banco para una casa, de esa plata le prestan a usted. ¿Ya? Por lo tanto, no es una cosa de llegar y criticar a mansalva. ¿Que hay que perfeccionarlo? Hay que perfeccionarlo. ¿Y cómo me jubilo con 220.000 pesos si gano 270? Estoy diciendo promedio. No, me expulsan, por ejemplo, los que están en ISAPRE, los expulsan prácticamente. Ese es otro cuento. Bueno, no, pero es que no es otro cuento. Porque estoy de acuerdo con usted. Por eso, porque... Usted está hablando de ISAPRE, que está hablando de la AFP. Ya, por eso. Entonces, pero es la misma idea. Es la misma idea. Usted está aportando para... Y se supone que al momento en que usted lo empieza a necesitar y empieza a necesitar medicamentos, la ISAPRE debería cubrirlo porque usted estuvo 20 años, 30 años ingresando de acuerdo con usted, la vital ahí. Pero lo mismo pasa, por eso es mejor el sistema solidario de salud. Eso tiene que corregirlo los políticos. Yo quiero hacer acá nosotros como central, los que están en el Parlamento, como central unitaria, bueno, parece que aquí hay un monopolio de la palabra. Entonces, nosotros como central unitaria, el llamado que hacemos a los políticos, al Estado, es, como dijeron delante, a ser solidarios, a tener una mirada más de crecimiento de país. Pensemos de una vez por todas más en las personas, no verlos como un número, no ver como un capital, no ver como un consumidor,
son personas que tienen necesidades. Por tanto, veamos, cuando nosotros como país demos ese paso, vamos a avanzar y realmente vamos a llegar a ser desarrollados. En este momento, con este modelo neoliberal y de capitalismo, dele con el neoliberal, no estamos avanzando. ¿Qué vamos, a ver, perdón, ¿qué vamos a hacer con por favor, para terminar. A ver, el manoseado término neoliberal. El manoseado término neoliberal. Bueno, yo le voy a dar al caballero acá una cifra bastante firme. El año 81, nuestro país, todo lo que producía el Producto Gráfico Bruto eran 20.000 millones de dólares. Hoy día nuestro país produce, y a mucha honra, 300.000 millones de dólares. Estamos a 100.000 millones de dólares de alcanzar a países como Noruega. Y la distribución de la riqueza, somos los peores. Distribución de la riqueza. Oiga, usted no puede comparar nuestro país. Hoy día, ser pobre hoy día no es lo mismo que ser pobre hace 40 años atrás. Es que ahora la única diferencia es que tenemos derecho en castellano. Esa es la diferencia. Hemos avanzado un montón como país. Bueno, la gente tiene su casa, tiene su auto, tiene su lavadora. Toda la gente tiene. Los chilenos viajan, el aeropuerto de Santiago hay que agrandarlo 5 veces para que los chilenos se vayan de vacaciones. Última pregunta antes de despedirse. Quería ver lo del Estatuto Joven. Sí, eso le iba a preguntar en 30 segundos porque ya nos pilló la hora. ¿Usted absolutamente en contra del Estatuto? El Estatuto Laboral Joven que viene a precarizar. O sea, que tengamos un 25% de cabros en las calles. Pedro. No, preferimos tener 25% de jóvenes estudiando, capacitándose y logrando un mejor futuro para su familia. Estudiar y trabajar y aportar a su familia. Así es que ¿qué calidad de persona, qué calidad de chileno vamos a tener si abusamos de él siendo estudiante? Después cuando él trabaje, cuando egrese, ¿qué ética de trabajo va a tener? Entonces por eso es muy importante también cuidar a los estudiantes, porque si ellos mantienen una ética de trabajo impecable, después cuando devuelvan a la sociedad, uno siente, yo por lo menos, yo estudié con beca y siento la necesidad de devolver a la sociedad. Y por eso trabajo en el sistema público. Carla, yo a los 15 años, a la despedida puede Pedrito expresarse. Claudio Mellaguín. Ha sido un placer tenerlo acá. No, igual, muchas gracias, les agradezco. Discúlpenos a veces lo apasionados que son nuestros panelistas, pero es parte de este escenario donde podemos discutir y debatir en democracia. Tiene la Cámara para que haga un llamado, usted tiene que un llamado a los políticos, que va a tratar este tema del sueldo mínimo, tengo entendido, en el Congreso Nacional, y al mismo tiempo me imagino el llamado al gobierno por el tema del estatuto laboral. Sí, bueno, estamos haciendo un llamado a la clase política, a la Cámara del Senado en este caso, a rechazar el estatuto laboral, porque para nosotros solamente viene a precarizar el trabajo. El sueldo mínimo nosotros lo estamos planteando como una política salarial. Por tanto, nosotros necesitamos avanzar en seguridad social, por tanto, necesitamos que de una vez por todas el Estado y el gobierno y los gobiernos que vengan se sienten a trabajar de manera real, pensando en el futuro y pensando para que las personas puedan tener una vida digna. Muchas gracias, Claudio Medellín. ¿Palabras para despedirse? ¿Sí? Apoyo totalmente lo del Estatuto Joven, creo que es un abuso para nuestra juventud. ¿Apoyar a la CUT o apoyar al Estatuto? No, a la CUT. También apoyo la moción de rechazar el Estatuto, debe ser modificado o debe ser presentado en otra moción. Está bien la flexibilidad laboral, ¿ya? Pero aquí hay una verticalidad aún mayor desde el empleador hacia el estudiante, tiene que hacer hasta 3 turnos diarios, es unilateral, ¿cierto? Él o la estudiante no puede acomodarlo a sus horarios, si el jefe lo llama, él tiene que ir, él o ella tiene que ir. Entonces no es algo en realidad, cumple la edad, termina de ser estudiante y termina su trabajo. Se queda sin trabajo, no puede ni siquiera hacer esa transición de continuar trabajando mientras encuentra un trabajo. Las personas tienen que seguir comiendo y creciendo y alimentando a su familia. Despídese, Carla. Entonces, bueno, y muy agradecida por la ventana y gracias por acompañarnos. Muy bien, por la ventana. Pedro, para despedirse. Yo quiero decir, contra lo que dice acá el caballero Lacut, que este es un gran país, ya somos lo más grande de Sudamérica, somos un país ordenado, que estamos creciendo, que estamos trabajando, somos un país digno. Yo creo en mi país, yo creo que estamos para hacer grandes cosas en la medida que trabajemos, que seamos unidos y que podamos ahorrar para que haya inversión para poder seguir creciendo. El camino es crecimiento.
Por cada punto de crecimiento el Estado recauda 700, 800 millones de dólares más. Por cada punto de crecimiento son más trabajos que dan dignidad a la gente y la oportunidad de progresar. Yo fui una persona que quedé huérfano a los 15 años. Dejé de estudiar con primer año medio en el Instituto Comercial, ¿ya? Y me he dedicado a trabajar toda mi vida y a generar trabajo. Por lo tanto, sé de lo que hablo, ¿ya? Y todos los días tengo contacto con mis trabajadores. Muchas gracias, sé de lo Pedro. que sienten, sé de sus falencias. Pero ningún empleador está en contra de sus trabajadores, porque un capital, buenos trabajadores son un capital para empresas y hay que cuidarlos. Hasta la próxima, Pero en unidad y con buenas intenciones vamos a progresar. Pedro. Gracias, Pedro, tan apasionado. Bueno, queremos agradecerle hoy día a Claudio Mellaguín, presidente provincial de la CUT, por la disposición, a pesar también que está cachado, pegadizo, estuvo acá con nosotros, mañana le toca día laboral. Al mismo tiempo agradecer a la fiscal del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, agradecerte a ti, Pedro, por el tiempo que te das para compartir con nosotros y hacer esto de este debate un poco más rico. Y gracias, Carla, también por la disposición. Esperamos que no sea ni la primera ni la última, sino muchas veces más en esta acá en nuestro panel. Que les vaya muy bien, que le vaya bien a Chile, que le vaya bien a nuestro país, a la provincia, a la región. Y, como bien lo decía Pedro en su término de la discusión, lo importante es que podamos entendernos todos y seguir creciendo para poder querernos mucho más como país. Que tengan una linda jornada. Hasta el próximo miércoles en Actualidad y Política. Buenas noches.